Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un placer que nos acompañes en tu programa Vida Saludable. Estamos transmitiendo desde la cabina de Ministerios Pan de Vida en Federal Way, Washington. Hoy, así como el Señor nos lo pidió, después de 12 prédicas que el Señor puso en nuestro corazón que compartiéramos contigo, el Señor nos dijo que tuviéramos un lugarcito en el que se va a titular Un tiempo con el pastor, una entrevista con el pastor. Y aquí tomándonos un cafecito bien rico, el Señor pues nos dio la oportunidad de invitar a este gran siervo de Dios, el pastor Martínez de Bautista, ¿verdad? Y pues queremos darle la bienvenida al pastor Martínez. Pastor Martínez, bienvenido a Ministerios Pan de Vida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Giovanni, gracias, dándole gracias a Dios por tu invitación, ¿verdad? Que aquí estamos para servir al Señor y dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Es un privilegio compartir siempre la palabra de Dios a nuestros oyentes. Amén, claro que sí. Compartir la palabra de Dios es lo mejor que puede existir en este mundo. Pastor Martínez, a mí me encantaría saber cuánto tiempo usted lleva en el ministerio. Algo bien importante, muchos pastores se olvidan de dónde Dios los sacó. Muchas veces conocen mucha palabra, tienen mucha teología, tienen mucha doctrina, ¿verdad? Pero se olvidan algo bien importante. El Señor siempre dice que nunca debemos de olvidar de dónde Él nos sacó. Volver siempre a los básicos es bien importante. Yo creo que lo que hace que muchos pastores en la actualidad tengan mucha religión, pero se olviden de ese primer amor, ¿verdad? Así como dijo el Señor, solamente una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Es que nos olvidamos un poquito. Muchas veces como pastores, ya sea que tengas una mega iglesia o que tengas una iglesia en crecimiento, muchas veces olvidamos darle el reconocimiento, la gloria y la honra a nuestro Padre Jesucristo, porque finalmente el Espíritu Santo del Señor es el que nos da el llamado, es el que hace absolutamente todo dentro de nosotros. Entonces, muchas veces, pastor, los pastores se empiezan a olvidar de ese gran amor. ¿Y cuál es la razón que se olvidan del primer amor? Que se olvidan recordar de dónde fue que Dios los sacó. Entonces, nos gustaría que nos compartiera un poquito más acerca de usted, de su ministerio, qué es lo que el Señor ha hecho en su vida, Pastor Martínez, porque aquí nos están viendo a través de las cámaras de televisión. Y este programa se transmite a nivel mundial, entonces pues estamos llegando a bastantes casas, ¿verdad? Así como el Señor lo prometió. Y pues queremos darle la palabra a Pastor Martínez. Cuéntenos un poquito más acerca de usted. Bueno, yo le tengo que dar gracias a Dios porque en mi juventud yo deseaba tener riquezas materiales, ya que fui adoptado desde el vientre de mi madre. Antes de nacer me adoptaron. Y vengo de una familia que es muy rica biológicamente, pero la que a mí me recibió, la que me adoptó, era una familia humilde económicamente. Y yo vengo con esa sangre también de querer tener fortuna y todo. Tenía todo eso en mi juventud muy fuerte y yo decidí venir a Estados Unidos buscando la fortuna. Y logré hacer todas las metas y cuadruplicar las metas que me había puesto a los 19 años de edad cuando me vine, pero había un vacío muy fuerte en mi corazón y yo me di cuenta que aún cuadruplicando aquellas metas que tenía y viendo mucho más dinero del que yo hubiera imaginado en aquellos años, me di cuenta que el vacío que yo tenía no me lo llenaba ningún dinero. Todavía estaba soltero, decidí casarme y pensé me lo va a llenar mi esposa, y tampoco, el vacío seguía ahí. Y dije, no, pues mis hijos, y vinieron 2 niñas, y yo pensé, no, me falta el varón, por eso el vacío sigue ahí. Pero vino el varón también el año 85, en julio del 1985, y el vacío seguía presente.
Y fue cuando ya yo volteé hacia arriba, porque le dije, pensé en mí mismo, no hay nada aquí en la tierra que llene el vacío que yo tengo en mi alma. Y fue cuando empecé a gritarle a Dios en mi ignorancia, fue cuando empecé a reclamarle a Dios en mi ignorancia que si Él existía, que Él me dijera para qué me había hecho. Y Dios, en su amor y en su misericordia, me respondió. Gloria a Dios. Y para hacer el cuento largo corto, en diciembre de 1985 tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo. Un encuentro en el que Él me dio vuelta 180 grados en mi vida. No fue que alguien orara por mí, escuché un mensaje en Marcos capítulo 4, versículo 35, ahí en la tormenta aquella que se levanta cuando el Señor va dormido en la barca. Y a mí me impactó mucho la frase, la pregunta más bien, que se hicieron los discípulos. ¿Quién es este Jesús? Que le habla al viento y lo obedece. Y yo le dije al Señor en ese momento, era la primera predicación que yo escuchaba en una iglesia evangélica, y yo le dije al Señor, le dije, yo quiero saber quién eres y obedecerte a tu primera palabra como te obedeció el viento, pero enséñame quién eres. Era la primera palabra que yo escuchaba de Dios. Y yo le dije, yo te quiero obedecer a tu primera palabra, igual que el viento, pero enséñame quién eres. Y ya cuando yo me salí de ahí, me subí al tráiler, yo en ese tiempo era trailero, ahí vino el Espíritu Santo, un calor tremendo, una manifestación de Dios muy poderosa. Empecé a ver todos los pecados que había cometido desde mi niñez, y el Señor transformó mi vida, mi vocabulario, mi forma de pensar, todo. El día siguiente yo era otra persona completamente. Yo llegué a la casa pidiéndole perdón a mi esposa y quería pedirle perdón a todo el mundo que había ofendido. Yo vengo de una vida en la que lamentablemente ya para los 12 años era cantinero. Me ofrecían todo tipo de drogas, alcohol, cerveza, mujeres. A la edad de 12 años. 12 años. Wow. Y anduve mucho murero. Y no me avergüenzo decirlo porque es una realidad y porque le doy la honra y gloria al Señor que se dignó de recogerme del lodo, de la basura, de la confusión y de todo el mundo en que yo vivía. Entonces quiere decir, Pastor Martínez, que me parece dos cosas muy importantes aquí. La primera, que dice que no había recibido absolutamente ningún tipo de administración por ningún pastor, porque muchas veces creemos que solamente la gente que está en una religión, este programa fue diseñado no para aquellas personas que ya se estén congregando, sino se están escuchando, gloria a Dios, pero este mensaje, este programa, realmente el Señor lo puso en nuestros corazones para toda aquella gente que todavía no conoce el nombre del Señor Jesús, o que quizás de alguna forma lo han visto de una forma teórica, o de una forma práctica, o de una forma como una teoría, pero no realmente como una realidad. Entonces usted nos dice que Jesucristo realmente transforma la vida. Perdón, y que muchas veces no es necesario venir de familiares que tengan una religión ya establecida, porque solamente creemos. Mucha gente me ha dicho, Giovanni, pero es que si tú supieras todos mis pecados que yo he tenido, Dios nunca me puede utilizar a mí. Usted me está diciendo que realmente sin venir de una familia, de un trasfondo cristiano o de algún trasfondo dentro de lo que vienen a las cosas religioso, el Señor realmente puede tocar a cualquier alma, a cualquier persona, transformarla y utilizar esa persona, cambiar ese vaso, poner su Espíritu Santo en él para hablarle a las naciones, pastor. Sí, efectivamente, así es. Yo jamás en mi vida me imaginé que un día fuera a ser primeramente un hijo de Dios y segundo un siervo de Dios, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, un embajador de nuestro. Jamás me lo hubiera imaginado, jamás. Y yo fui una persona que nunca creí en las religiones, en ninguna, empezando por la católica, porque de ahí viene mi familia tradicionalmente y entre comillas, como decimos. ¿Por qué? Porque en realidad no se practicaba la religión, no se sabía nada de la Biblia, ni ninguna doctrina, ni de la salvación, ni ninguna otra. Era nada más un tradicionalismo de que somos católicos. Y yo fui impactado grandemente por el Señor, y creo yo que lo principal que Dios hizo antes de todo esto, de ese día, en diciembre del 85, fue hacerme sentir ese vacío
que no lo llena ninguna cosa material en este mundo. No importa cuánto dinero, joyas o cuántos títulos, nada lo llena. Ahora, cuando él vino a mi vida, yo la pregunta que le había estado haciendo era, ¿para qué me hiciste? Si tú existes, ¿para qué me hiciste? Y yo le hice esa pregunta por varios meses, desde julio que nació mi hijo varón y que sentí que el vacío no paró, hasta diciembre que tuve mi encuentro. Él me llevó a mi encuentro con el Señor Jesús, porque como lo dice la misma palabra, el Señor Jesús le dijo muchas veces, lo dice en sus oraciones, dice, Padre, gracias porque eran tuyos y me los diste. Sí. Porque aún no conociendo la Biblia, no conociendo a Cristo, no conociendo al Espíritu Santo y no conociendo absolutamente nada del reino de los cielos, creemos que hay un Dios verdadero. Aún los más ignorantes que estemos en el mundo, bíblicamente hablando, creemos que hay un Dios verdadero. Y yo le decía, si tú existes, porque pues nunca había tenido una relación con Él, si tú existes y yo de grosero, ni de usted le hablaba. Porque la verdad no le daba el valor que debía de darle, el respeto, la reverencia. Y él todo eso lo entiende, porque entiende de dónde venimos, del lodo, de la basura, cómo hemos estado contaminados tan gravemente. Entonces, cuando Él en su misericordia me lleva al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque la misma Biblia dice, el Señor Jesús lo declara, 14:6 de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre, cuando quiere traer a alguien a su presencia, lo lleva a su Hijo, a Jesucristo. No lo lleva a las religiones, no lo lleva específicamente a veces a una determinada iglesia, simplemente lo va a llevar a Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Eso lo puede hacer en una iglesia, lo puede hacer en la calle, lo puede hacer en una predicación por el radio o la televisión, lo puede hacer en la forma que a Él le plazca. Cuando yo tuve este encuentro con el Señor, yo nomás estaba oyendo la predicación de un jovencito de 17 años, por primera vez. Y ahí se terminó el servicio, oraron, hicieron todo lo que se hacía en un servicio tradicional como en aquellos días. Yo no hablé con nadie del asunto. Yo salí de ahí, me subí al tráiler y fue cuando vino el Espíritu Santo y empecé a tener esa experiencia que para mí es como si hubiera sido ayer mismo. Es algo maravilloso. Y ahí empecé yo lo que fue mi relación personal con mi Padre Celestial. Ignorando Biblia, ignorando todo lo que ustedes quieran mencionar sobre el reino de los cielos. Pero ahí empezó una relación. Agarré la Biblia y empecé a leerla 4 horas diarias. Más tarde, a los 2 años, 3 meses, le dije, a 2 años, a los 2 años le dije, yo necesito a alguien que me ayude. Ya he estado aquí, pero mira la libreta que tengo de preguntas. Yo ya andaba predicando, andaba enseñando, oraba por la gente y la gente se sanaba, oraba hasta por teléfono y la gente se sanaba, sin haber tenido ninguna iglesia, porque en esa iglesia que yo fui nada más fui un mes. Me quisieron meter en negocios y me fui. Sin iglesia, sin pastores, sin discipulados de ninguna clase, yo andaba predicando y andaba enseñando lo que yo entendía de la Biblia a donde quiera. Y yo me metí a los 4 evangelios. El Señor me hacía llorar cada vez que leía la Biblia. El Señor fue conmigo en un proceso de liberación tremenda, ¿sí? Hasta que llegó el día en que en diciembre del 87 yo le dije, necesito a alguien más que me ayude a ir a otro nivel, pero tráeme una persona honesta, una persona sincera, una persona que sea tuya, porque en los 2 años que yo tenía caminando con Dios, en estas experiencias que teníamos él y yo, en la lectura bíblica y todo lo demás, y oraciones y milagros y todo, yo le decía, yo no quiero que nadie venga a echar a perder nuestra relación, a engañarme con alguna adulterio bíblico. Y yo eso se lo pedí bien fuerte a Dios. Tú tráeme una persona que verdaderamente es tuya y que yo pueda ver que es tuya. Porque mucha gente me invitó de diferentes religiones, que no voy a mencionar a nadie, no quiero ofender a nadie, de diferentes religiones, y fui y visité en muchos lugares, pero cada vez que visitaba estos dichosos lugares, les decía en su cara, porque yo era bien rebelde también, ustedes son una bola de hipócritas.
Un Pedro bien hecho. Sí, un Pedro bien hecho. Y le decía, usted es una bola de hipócritas, aquí no está la verdad. Y cuando este joven, en marzo, yo se lo pedí en diciembre del 87, en marzo del 88, me encuentro con otro jovencito de 19 años, para hacer el cuento largo corto. Llega a mi casa, me toca la puerta y bla, bla, bla. Y le digo, ¿sabes qué? Si me contestas la pregunta que tengo, voy contigo. Porque por 2 años nadie me la ha podido contestar. Y le dije a él, enséñame la iglesia verdadera. Y me dijo, vamos a la Biblia, a su Biblia. Y me hizo que la trajera. Y me dice, lea 14:6 de San Juan. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y cuando él habla de la verdad, me dijo, está hablando de la iglesia verdadera. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, nomás hay una iglesia cristiana y es una iglesia universal. Los grupos locales que hay, que nos llamamos iglesias, somos simplemente parte del cuerpo de Jesucristo. Me parece muy interesante, Pastor Martínez, lo que usted nos está comentando, porque fíjese que en la actualidad yo me he dado cuenta, existe bastante religión, existen bastantes religiones que lo único que están haciendo es compitiendo unas con otras, hablando mal unas con otras, ¿verdad? Un reino dividido entre sí no prosperará, siempre perecerá. Y lo que está pasando en la actualidad es que Satanás está utilizando mucho la religión, poniendo ese velo espiritual en las personas, esa mentira. ¿Para qué? Para que las personas solamente estén peleando unos con otros, estén discutiendo unos con otros, pastor, y nos estamos olvidando realmente de algo bien importante, recordar por qué Jesús vino a morir en esa cruz del Calvario, recordar el mensaje de la cruz, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de sumisión al Señor Jesús, ¿verdad? Y bien importante, ¿qué mensaje, Pastor Martínez, usted le puede mandar? Ahorita hay bastante gente religiosa, ¿verdad? Lamentablemente en el pueblo de Dios existe mucha gente. El Señor les llamaba a esos fariseos, esos escribas hipócritas, que son como tumbas blanqueadas por fuera, pero con huesos podridos por dentro. Hay mucha gente que está poniendo cargas en los hombros de los hermanos, de los cuales ellos ni siquiera con un dedo son capaces de llevarlas. Quiero hacerle una pregunta. Ahorita existe mucho pueblo, ahorita existe mucha necesidad que el Espíritu Santo, un remanente, un nuevo remanente con el poder del Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Que tienen ganas de ir a predicar esa palabra. Me dijo algo muy interesante. Usted, cuando se empezó a preparar solo, empezó a llenarse del Espíritu Santo y empezó a orar por las personas, empezó a predicar el Evangelio. Eso es algo muy interesante. ¿Usted qué le puede recomendar a toda esa gente, todo ese nuevo remanente, toda esa gente que el Señor está llamando a servirle, pastor? Muchos pastores piensan que tienen que pasar 15 o 16 años. Yo cuando entré dentro de una iglesia, era una iglesia muy tradicionalista, ya lo dije en una de las prédicas, ¿verdad? Y el Señor me llamó a empezar a predicar su palabra. Yo no entendía, no conocía mucho la palabra de Dios, para serle bien honesto, mas sin embargo solamente obedecí. El Señor hizo grandes cosas a través de cuando se predicó esa palabra, en la administración, en la palabra. La gloria siempre es para el Señor Jesús. Pero cuando yo llegué a mi pastor y le comenté, él me gritó que era un neófito, que era un falso profeta, que quien me decía que yo podía predicar si a él le había tomado más de 16 o 17 años subirse a un púlpito. Es el hombre, pastor, es el hombre quien dictamina el llamado o el ministerio en otra persona, o es el poder del Espíritu Santo, pastor. Bueno, en Filipenses 2:13 dice el apóstol Pablo, con todos mis respetos al apóstol Pablo, le amo y amo el ministerio que Dios le dio, y él aclara a la iglesia, escribiéndole a Filipenses, a la iglesia en Filipos, y les dice en Filipenses 2:13, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer. Amén. Cuando yo tuve este encuentro, cuando el Señor mi padre me llevó al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, fue algo tan fuerte en mi vida, fue un cambio tan drástico en mi vida, fue algo tan impactante en mi vida, que a mí nadie me podía parar de dar una transformación completa. A mí nadie me podía parar de dar testimonio de ese momento tan impactante en mi vida, de esas horas que yo pasé en su presencia llorando y viendo tanta cosa que Él me mostró. A mí nadie me podía parar.
Y cuando yo empecé a leer los evangelios, porque yo quería conocer a Jesús más. Hambre. Yo todo lo que estaba leyendo, yo lo quería compartir con la primera persona que me encontraba. Y todos los supuestamente amigos traileros y todos los supuestamente amigos y compadres que tenían en ese tiempo de pachanga, me empezaron a rechazar porque donde quiera que iba con la Biblia en la mano. A donde quiera que andaba, y si estaba en el CV, hablándoles a los troqueros en el CV, estaba hablándoles del arrepentimiento y estaba hablándoles de Cristo Jesús y quién era Cristo Jesús, hasta que me estaban cortando todos y prácticamente fueron cortando su amistad conmigo, porque en realidad es otro mundo en el que uno empieza a vivir inmediatamente. Ahora, yo quiero decirte esto, lo que el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros, de querer y hacer, nadie lo puede parar. Es un fuego, como decía Amén. Jeremías. Yo ya no quiero ir para acá, no quiero ir para allá, ya no quiero, pero hay un fuego dentro de mí que me consume y que no puedo parar de hablar. No puedes callar. No puedes callarte. Y no es porque te entrenaron, no es porque te lavaron el coco, no es porque alguien más te anda puchando. Es el Espíritu Santo el que produce el querer como el hacer. Amén. Tengas o no tengas el entrenamiento apropiado, tengas o no tengas títulos, tengas o no tengas una educación o una experiencia amplia con Dios, el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer. Más tarde, yo tuve que entender en mis experiencias con Dios y mi educación formal, fui entendiendo que lo que a mí me sucedió aquel día no fue únicamente el nuevo nacimiento, sino que lo que a mí me sucedió aquel día vino junto con el bautismo del Espíritu Santo. Mi nuevo nacimiento vino junto con el bautismo del Espíritu Santo y vino también junto con un llamamiento que yo no podía callar, no podía parar. Tal vez mi experiencia no es la misma de muchos de nuestros oyentes en este momento o de muchos otros pastores, tal vez no es la misma, porque Dios trabaja individualmente con cada persona como a Él le place. Amén. Y a Él sea la honra y la gloria, porque Él es soberano. Amén, gloria a Dios. Y yo respeto cuando un pastor o X ministro del Evangelio tiene una experiencia muy diferente a mí, pero en mi caso personal, el Espíritu Santo produce el querer como el hacer. Quiere decir, pastor, que no podemos limitar al Espíritu Santo a encasillarlo. Muchas veces queremos entender al Espíritu Santo. Las personas que ya llevamos cierto tiempo en el Evangelio, queremos realmente encasillar al Espíritu Santo dentro de una lógica de hombre. O queremos realmente entender la lógica de Dios y no llegamos a entender que nuestro Dios es sobrenatural y no se mueve en lógica. Porque si se moviese en lógica, no sería Dios. Él se mueve en lo sobrenatural. Exacto. En lo que el hombre no puede llegar a entender con la lógica. Porque ahí muestra que realmente Él es sobrenatural sobre todas las cosas. Amen. Una de las cosas, pastor, muy importante es de que mucha gente nos está ahorita escuchando y quizás están, no con esto decimos que se rebelen, porque la obediencia es lo primero que uno debe de tener para poder ser utilizado por el Señor Jesucristo. Pero muy importante llegar a entender que Salmo 118:8, me encanta mucho ese salmo porque dice, mejor es confiar en las cosas de Jehová que confiar en las cosas del hombre. Muchas veces existen en algunas partes gente que está ministrando quizás a otra persona, pero quiere que el mismo llamado, muchas veces debemos llegar a entender que no podemos llegar a encasillar a la otra persona. Hay personas que ya tienen un llamado, que ya tienen algo que van a ofrecer donde el Señor va a derramar de su espíritu. ¿Para qué? Para glorificarse Él a través de ellos. Pero bien importante llegar a entender que no porque tú no tengas ese llamado, no puedes limitar a otra persona a que la persona trabaje en la misma forma como tu llamado sea. Que Dios trabaje en otra forma. Exactamente, tienes que darle la gloria al Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo. Entonces, usted me comenta algo que yo realmente he experimentado también en mi vida. Dios primero llama y uno tiene que obedecer al llamado de Dios. Y Dios de ahí va a capacitar, porque también es muy importante conocer la palabra del Señor, educarse dentro de las cosas de Dios, pero primero llama y después Él va capacitando poco a poco. Filipenses 1:6 que dice, Dios perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros. Amén. Ahora yo quiero decirte algo más, y perdona que te interrumpí, pero lo que yo estoy hablando y mi testimonio, yo lo puedo ver en la mujer samaritana. Uh-huh. La mujer samaritana no ocupó ir a la iglesia, no ocupó un seminario, no ocupó un entrenamiento discipular.
para ir a traer la multitud de gente que le trajo al Señor ese mismo día. Amén. Ese mismo día. Sí. El mismo día en que el Señor llenó su corazón del agua viva, la llenó del Espíritu Santo, lo primero que le dijo al Señor: ¿dónde debo de adorar? Que esto es algo que ojalá lo escucháramos de cada persona que llega a la iglesia. Vengo a adorar. La mujer samaritana inmediatamente le dijo: Señor, ¿dónde debemos adorar? Y número 2, ¿qué hizo? Fue a traerle la multitud de gente. Vengan a escuchar, vengan a oírlo, vengan a conocerlo. Eso debe ser el sentir de toda persona que tenemos un encuentro con Pastor Martínez, mucha gente que nos está escuchando quizás viene de otros países. Yo vengo de una cultura, yo soy mexicano al igual que usted, pero en nuestros países se está siguiendo mucho una religión y se nos enseña mucho a rezar. Rezar quiere decir repetición de palabras. Usted nombró algo bien importante. Hay una gran diferencia entre rezar, orar y adorar. ¿Qué es la palabra adorar, pastor? Porque mucha gente quizás nunca le ha adorado al Señor, ¿verdad? Nunca se ha humillado ante su presencia, nunca ha clamado al Señor desde el fondo de su corazón. ¿Qué es adorar, Pastor Martínez? Para mí, y esta es mi humilde opinión, ¿verdad? No quiero decir que estuve elaborando una definición personal o una definición bíblica, pero así como estamos en esta charla y espontáneamente te quiero decir, Johnny, que para mí la adoración es la más profunda gratitud. Amén. Que podemos nosotros expresarle a Dios. La adoración es decirle a Él cuán grande es, cuán santo Él es, y cuál inmerecedores de su gracia somos nosotros. ¿Cómo es posible que Él haya dado a nuestro Señor Jesucristo en una cruz por alguien que no valía la pena ni para su madre, ni para su padre, ni para su familia? Y Él mismo lo declara: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo estaré contigo. Amén. Adorar a Dios es ese sentir de lo más profundo del corazón en que queremos gritarle cuánto lo amamos y queremos decirle de 1000 maneras el agradecimiento que tenemos en el fondo de nuestra alma. Adorar a Dios es servirle en su mesa, ver al Rey sentado en su trono, sentado en una mesa, y nosotros venir a servirle, decirle: mira, gracias por esto, por esto, por esto, por esto, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. La adoración brota de lo más íntimo del alma, de lo más profundo del alma, brota de los tuétanos, de los huesos de un ser humano, cuando realmente reconoces que Dios te dio un valor que jamás nadie te había dado, ni en su mínima expresión. A mí Dios me demostró que me amaba tanto como a su Hijo Jesucristo. Y a mí eso jamás se me va a olvidar. Me trae a la mente siempre el pasaje de Melfiboset, aquel descendiente de Saúl y de Jonathan, que fue redimido, fue traído a la mesa del rey por David, el rey David, y sin él pensar que mereciera nada más que la muerte misma por la traición de su abuelo y la traición de aquella familia real. Adorar es lo que te lleva a una relación mucho más íntima que ninguna otra forma con Dios. Ahora, yo quería mencionar que la adoración también no es nomás alabar, no es nomás cantar, no es nomás orar, no es nomás... Es una rendición, una sumisión, donde si lo vemos en el tiempo antiguo, nos iríamos de rodillas a besarle los pies. Amén. A Dios. Amén. Y quiero expresarlo de una manera que lo expresó lo expresó Zaqueo. Cuando el Señor Jesús le dijo: pasemos a tu casa porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Cuando Nicodemo sintió aquella presencia del Espíritu Santo, cuando recibió esa salvación de Dios en su alma,
Él había sido un ladrón toda la vida en el trabajo que tenía, porque era un colector de taxes y robaba lo que le daba la gana y tenía gran fortuna escondida. Y la forma en que más palpablemente él pudo mostrarle al Señor Jesús y al mundo que lo rodeaba de gente criticona que tenía, fue decir: la mitad de todo lo que tengo se lo doy a los pobres. Sí, la mitad y la otra mitad, ya ni me acuerdo qué dijo él, pero él daba todo lo que tenía. Se entregó. Todo. Eso es adoración. Cuando pones al Señor Jesús como centro de tu vida. En su lugar, es el número uno. Uh-huh. Tú eres lo más importante para mi vida. Tú eres lo más importante. Cuando Él es lo más importante para tu vida, es únicamente cuando llegas a ese momento, es cuando realmente lo estás adorando. Él no puede ocupar otro lugar. Y Zaqueo se lo dijo: hey, ¿sabes qué? La mitad hago esto y la mitad hago lo otro, y ¿sabes qué? Aunque me quede, tú eres lo más importante que jamás he tenido en mi vida. Porque ningún dinero le había dado la paz y el gozo que sentía en su alma. Y es algo, eso es adoración. Hace poco el Señor me ponía a hacer una prédica y precisamente predicaba eso, que realmente el Señor no tiene ningún problema con las riquezas. Todos los hijos de Dios han sido bendecidos sobreabundantemente. Tenemos al hombre más rico que habla la palabra, que nunca va a haber un hombre más rico y más sabio como el Salomón, el tercer rey de Israel, hijo de David. Pero realmente vemos algo bien importante. El problema no son las riquezas, el problema es el amor a las riquezas. En la actualidad se están predicando en las iglesias. El Señor me revelaba hace poco que en las iglesias se está predicando mucho la tercera tentación de Cristo, cuando vino del desierto, ¿verdad? Y Satanás le ofreció todas las riquezas de este mundo, todas las maravillas. En la actualidad se ha hecho una cultura de que toda iglesia donde llega un predicador va a hablar solamente que Dios quiere que tú seas próspero, solamente quieres que seas próspero. Y este hombre invita a la administración y dice: te doy 5 minutos, te doy 3 minutos para que vengas a recibir la unción de la prosperidad, la unción de la abundancia. Pero nos estamos olvidando, estamos siguiendo la abundancia, estamos siguiendo el dinero, estamos siguiendo el poder y nos estamos olvidando del dador del dinero, del dador del poder, del dador de la unción. Estamos buscando la unción, estamos buscando la sanidad del cuerpo y nos estamos olvidando de lo más importante, de la sanidad del alma. Estamos buscando solamente ese dinero, ese poder, esas cosas, lo material, y nos estamos olvidando del mensaje de la cruz. Por esa razón es que existe bastante gente que en la actualidad está vacía. Yo le decía a la gente: mira, había un hombre en la revista Forbes que decía que era uno de los hombres más ricos del mundo, pero tenía un guardaespaldas y decía que ese guardaespaldas, que a las 12 de la noche en adelante, este hombre, cuando ya estaba solo, cuando terminaba de absolutamente todos los compromisos que él tenía, se oía que este hombre lloraba, y no precisamente estaba clamando al Señor, lloraba de dolor, lloraba de vacío. Le hicieron una entrevista a este guardaespaldas personal. Este hombre tenía absolutamente todo, pero tenía un vacío. Yo le digo a la gente que nada va a poder llenar ese vacío. Puedes meter sexo, puedes meter alcohol, puedes meter droga, puedes meter dinero, puedes meter lo que sea, hijos, esposa, con lo que usted me decía, pero hay un vacío en nuestro corazón que tiene forma de Dios, y ese vacío que tiene forma de Dios solamente lo llena nuestro Padre Jesucristo, porque nadie puede ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar bien difícil de ocupar. Nada de este mundo, nada de lo material, nada de lo emocional lo puede llevar, solamente nuestro Padre Jesucristo. El Señor también me hablaba mucho acerca de me pidió en una prédica que hablase acerca de, él quería hablar acerca del suicidio, pastor. Ahorita existen bastantes jóvenes que están perdiendo la vida, y una de las razones que la gente está perdiendo la vida son raíces de amargura. Pero una de las armas grandes que utiliza Satanás, en mi caso lo utilizó, a mí me dañó mucho, ahora sí que me relaciono o ¿cómo se dice? Cuando dos personas, me identifico con usted, con lo mismo. Una raíz de rechazo. Muchísima gente viene arrastrando una raíz de rechazo desde el nacimiento, inclusive desde antes de haber nacido, viene enfrentando una raíz de rechazo de los padres que deberían de estarnos amando, que deberían de estarnos cuidando, deberían de estarnos protegiendo, y la gente crece y Satanás siempre le va a estar llamando a sus pensamientos, le va a decir: tú no vales nada, tú no puedes triunfar, tú no puedes ser merecedor de la gracia del Señor, tú no eres nadie, tú no vales. Y ahí es donde mucha gente llega un momento en que ya no pueden soportar y llegan a frustrarse, y lo que buscan solamente es una salida fácil. ¿Qué le puede decir a todos estos jóvenes, todas estas personas que nos escuchan, pastor? Amados oyentes,
yo quiero darles la respuesta bíblica a esta pregunta. Lo que a nosotros nos falta cuando llegamos a ese momento, nos falta propósito en la vida. Amén. Ese vacío nos va dejando vacíos de propósito en la vida. No te llena la esposa, no te llenan los hijos, no te llena el carro, no te llena el dinero, no te llena el negocio, no te llena nada. Ni $20,000 semanales te llenan, ni $100,000 semanales te llenan. Pero hay algo que sí te va a llenar. Y es lo siguiente. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice así: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aleluya. La predestinación especial de Dios. Hay dos predestinaciones. Tal vez, amado oyente, haya alguien por ahí que no esté de acuerdo conmigo. Mi respeto para ti. Pero yo conozco a través de la Biblia dos predestinaciones. La predestinación general, que se encuentra enfocada en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una predestinación general de salvación. Amén. Pero tenemos otra predestinación especial, no general. La salvación, Dios nos la dio a través de Jesucristo y nos la da a través de Jesucristo para todo el que quiera creerlo. Está abierta al mundo entero. Pero hay otra predestinación. Y esta es una predestinación especial. Y aquí a Jeremías, Dios se lo declara abiertamente y le dice: Jeremías, a mí no me vengas con que hoy que te estoy llamando para que vayas a ser profeta en las naciones, que estás muy niño, que estás jovencito, que no hablas, que no sabes predicar, que no sabes hablar, que no sabes nada de qué vas a hacer. No, mira, antes de que tú nacieras, antes de que te concibiera tu madre en el vientre, yo ya te había dado por profeta a las naciones. Aleluya. Y yo quiero decirte, amado oyente, Dios tiene un plan para ti. Amén. Así como aquel día en mis tiempos de vacío y de desesperanza, yo le decía al Señor: mira, si esto es todo lo que hay en la tierra, tener una esposa, tener hijos, comprar casa, comprar carros y tener negocios y estar en competencia con el vecino y estar en competencia con mi hermano y estar en competencia con mi primo y estar en la envidia y en el egocentrismo y en la basura, si esto es todo lo que hay en la vida, mi esposa se puede conseguir un esposo mejor que yo y mis hijos pueden tener un padre mejor que yo, y a mí tú mejor recógeme, porque no tiene sentido la vida. ¿Para qué me hiciste? Ahora yo quiero llevar este tema profundamente en este aspecto. Dios, antes de que te formara en el vientre de tu madre, tiene planes para ti, hermano. Tiene planes para ti, amado oyente. Seas hombre, seas mujer, así hayas sido narcotraficante, así hayas estado en la cárcel o estás en la cárcel, así seas la persona más prostituta del mundo, hombre o mujer, así seas la persona que te sientes más miserable del mundo, la peor pecadora o el peor pecador, así te sientas la persona más sanguinaria de la tierra, Dios separa el pecado de ti. Él te ama a ti, aborrece el pecado, pero te ama a ti. Él te formó en el vientre de tu madre y Él tiene planes para tu vida. Y si tú quieres encontrarte con Dios, Él te va a mandar a nuestro Señor Jesucristo, a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo te va a regalar el don más especial que jamás has recibido, el regalo del Espíritu Santo. Va a venir la persona del Espíritu Santo para seguir caminando contigo y guiándote en todo, dándote sabiduría, dándote conocimiento y llevándote a la predestinación especial que Dios tiene para tu vida. Perfecto. Entonces hablábamos de dos cosas que impactaron ahorita mi mente. Hablamos de la falta de sentido de la vida y hablamos del propósito. ¿Qué es lo que está haciendo que la gente se pierda en cosas materiales, en cosas vanas? Decía el predicador Salomón en Eclesiastés: todo es vanidad
de vanidades. Y estudié qué significaba la palabra vanidad. Cosas pasajeras, cosas que van a suceder, temporales, pero que lamentablemente esas cosas pasajeras creemos que van a estar para siempre. Muchas veces también, y siento la necesidad ahorita de hablar de esto, gente que tiene una relación que no es una relación sana, gente que está en adulterio, gente que está viviendo una vida mediocre, que está viviendo una vida que realmente no tiene absolutamente ningún propósito, pero se aferra porque cree que eso es lo que realmente el Señor tiene para estas personas. Mucha gente que está en el alcoholismo, en la drogadicción, prostitución, en diferentes cosas que finalmente son cosas vanas. Yo me imagino que es como cuando vamos caminando en el desierto y la gente ve una alucinación, ve algo, se imagina algo y piensa que eso es real y camina y se esfuerza y quizás gasta la última fuerza que tenía, ¿verdad? Y por alcanzar esa meta. Y cuando llega ahí, se da cuenta que todo fue una ilusión, que no era real. Entonces, muchas veces, pastor, en base a que no conocemos el propósito de Jesús en nuestra vida, que no conocemos y no entendemos que somos gente privilegiada, que fuimos la creación, que aunque somos tan pequeños, somos tan grandes para Dios, que aunque somos tan imperfectos, somos tan importantes para Dios. Hablaba hace poco que qué privilegio tenemos, porque el Señor dijo, hágase la creación. Todo fue por medio de un decreto que Él dio. De la palabra. Pero cuando Él formó al hombre, dice que tomó polvo, tomó tierra, tomó barro, ¿verdad? Yo me imagino que para tomar ese barro quizás tuvo que hincarse. Y cuando tomó ese barro, fíjese en sus manos, qué privilegiados, qué tanto privilegio tenemos nosotros, que así como una madre cuando va a dar a luz y se ensucia de sangre para poder dar vida, ¿verdad? Así nuestro Padre tuvo que ensuciarse sus manos por gente tan imperfecta, por gente tan pequeña, y nos vuelve a confirmar su amor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí nos habla acerca del gran amor. Entonces, a mí me encanta decirle siempre a la gente, campeón, campeona. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué me dices campeón? ¿Y por qué me dices campeona? Le digo, porque lo eres. ¿Por qué? Le digo, mira, cuando tu padre y tu madre tuvieron una relación sexual y tu padre eyaculó, fueron millones de espermas que corrieron al premio de la vida. Fueron millones. Y quizás pudo haber nacido un predicador, pudo haber nacido un presidente, pudo haber nacido un científico, pudo haber nacido un premio Nobel, pero a Dios le permitió y le plació a Dios. Exactamente. Entonces, si tú quieres ver un milagro, solamente vete en el espejo. La mejor creación de Dios eres tú. Yo le digo a la gente, no estás por casualidad. Eres un propósito de Dios, porque muchísimo antes de que tú nacieras, Dios ya había pensado en ti. Dios ya había dicho la palabra de que tú ibas a hacer esto. Solamente lo que debemos de llegar a entender es no escuchar al diablo que nos dice en nuestras mentes, porque ahí es donde está la batalla. No escuchar la voz del diablo que dice, tú no tienes un sentido, tú no tienes un propósito. Lo que debemos de llegar a encontrar es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando encontramos el propósito de Dios en nuestra vida, ahí nuestra vida es completamente transformada por el amor de Jesús, porque dejamos de ser esa vasija, ese trapo sucio que no servía absolutamente para nada, y nos damos cuenta que somos un propósito del máximo creador del universo, del único creador del universo, Cristo Jesús. Yo creo que en este momento es muy pertinente compartir una ilustración. Esta ilustración es muy pertinente a lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que lleva a la persona a la desesperación, a la desesperanza, a la frustración, al deseo de suicidio inclusive, ¿verdad? Es esa falta de propósito en la vida, esa falta de significado y propósito en la vida. Aún, lamentablemente, adentro del pueblo cristiano, aún personas con el nuevo nacimiento, aún personas que ya han tenido la experiencia de un llamamiento, llegan a momentos de depresión, llegan a momentos que pareciera que todo se está perdiendo, aún después de todas estas experiencias con Dios. Y yo quisiera en este momento decirte, amado oyente, has caído en cárceles, has caído en cadenas, y es lo que te tiene así. En Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo firmes, y no estés otra vez bajo el yugo de esclavitud. Te voy a dar una ilustración a este momento. Allá en los años
1700 y pico por allá, en el área de Nueva York. Pasaba por ahí un viajero, un joven rico viajero en su caballo, y pasando por ahí por las áreas de Nueva York, escuchó una gran alboroto, una gran algarabía, y no sabía qué estaba pasando. Era la primera vez que pasaba por ahí, por esa región donde se estaba formando la ciudad de Nueva York, y se acerca a aquel tumulto de gente y se da cuenta que era un barco que había llegado, y estaban bajando los esclavos del barco en cadenas, todos en una línea. Y al final de la línea de esclavos había una joven de algunos 15, 16 años de edad, sumamente atormentada por el temor, la angustia de todo lo que había escuchado, cómo abusaban de las jovencitas los amos que las compraban como esclavas. Ella no sabía qué le esperaba, no sabía quién la iba a comprar, no sabía quién la iba a usar, no sabía quién la iba a maltratar, no sabía lo que le esperaba en su vida, más que angustia, tristeza, dolor, maltrato. Estaba encadenada a la depresión, estaba encadenada a la desesperanza, estaba encadenada al temor. El temor mata a cualquiera, el temor es contra la fe. Y este joven estuvo viendo en la subasta las diferentes compras que se estaban haciendo, lo máximo que ofrecían por los diferentes esclavos, y salió de entre la multitud y regresó más o menos una hora más tarde, cuando ya quedaban algunos 4 o 5 esclavos nada más por vender. Y a la hora que llega aquella joven, que llega el momento de que ella iba a ser ofrecida, él se acerca hacia mero enfrente y la ve, y ve aquel gran temor en que ella estaba, aquella gran angustia. Y cuando ofrecen a aquella joven en venta, él inmediatamente ofrece 4 veces más el precio más alto que había escuchado. Nadie abrió la boca, porque estaba pagando una cantidad mucho más elevada que hubiera pagado por ningún esclavo antes. La joven se le declara vendida a este varón, y él se acerca a los escalones para tomarla de la mano y ayudarle a bajar. Y ella le escupe la cara. Él, con una sonrisa y mucha tranquilidad, mucha paz, toma su pañuelo, se limpia la cara y le vuelve a extender la mano y le ayuda a bajar. Una vez abajo, le dice: vente, vamos a la oficina donde vamos a agarrar todos los papeles. Voy a ir a pagar para que agarremos los papeles. Una vez que le dan los papeles, aquel varón le levanta el rostro a la joven y le dice: ten, mientras tengas esta documentación en tu mano, nadie jamás podrá hacerte esclavo de nuevo. Y aquella joven se queda viéndole y temblando en sus labios y con lágrimas en sus ojos le dice: ¿cómo? ¿Tú me compraste para hacerme libre? Y le dice aquel varón: sí, para eso pagué lo que pagué, para que tú seas libre. Yo no quiero que seas mi esclava, pero tampoco quiero que seas esclava de nadie. Aquella joven bajó su mirada, cayó de rodillas ante los pies de aquel varón y le dijo: a partir de este día quiero servirte el resto de mi vida. Aleluya. Y yo quiero decirte a ti, hermano y hermana, eso fue lo que hizo Jesucristo contigo y conmigo. Amén. Él pagó el precio más alto que jamás se había pagado por un esclavo, como lo era yo, como lo has sido tú, y como a veces lo seguimos siendo en ocasiones, esclavos del pecado, esclavos de el temor, etc.
pero Cristo vino a hacerte libre. Cristo vino a pagar el precio para que tú jamás vuelvas a ser esclavo de nadie. Mi hermano, si tú me estás escuchando y tú eres predicador, eres pastor, eres etcétera, ministro del Señor, y estás pasando por un tiempo difícil, acuérdate, el Señor ya pagó el precio por tu libertad. Y no importa por qué estés pasando en este momento, tu predestinación especial, el Señor ya te la mostró. Si Él te llamó a ser evangelista, si Él te llamó a ser maestro, si Él te llamó a ser pastor, si Él te llamó a ser adorador, líder de adoración, si Él te llamó a ser apóstol o profeta, a lo que Él te haya llamado, dale tu vida. Ahí vas a encontrar el significado que te falta en este momento. Ahí vas a encontrar el propósito de vida que te falta en este momento. Y el gozo del Señor va a ser una fuente de vida abundante para ti. No tengas temor de los problemas que puedan venir en el camino hacia donde Él te quiere llevar, porque Él te lo va a proveer todo. El apóstol Pablo, yendo de nuevo a Filipenses, le dijo a aquella iglesia preciosa que lo amaba y lo apoyaba: pues mi Dios, Filipenses 4:19, suplirá todas vuestras necesidades con sus riquezas en Cristo Jesús. Y yo quiero decirte, amigo, hermano, amigo oyente, Dios tiene un propósito para tu vida, como lo tiene para mí, como lo tiene para esta estación de radio que se está empezando aquí, como lo tiene para el señor Giovanni, mi hermano Giovanni, para su esposa Zoila, como lo tiene para todos y cada uno de nosotros. Acuérdate de Jeremías: antes que te formara en el vientre de tu madre, yo te había dado por profeta a las naciones. Y yo te quiero decir que en aquellos años, cuando vino esta palabra al profeta, únicamente había 3 personas que recibían el don del Espíritu Santo, el regalo de la presencia de Dios en ellos. Nomás había 3 en el pueblo: el sacerdote, el profeta y el rey. Hoy en día, después del día del Pentecostés, la iglesia entera tiene el privilegio de recibir el Espíritu Santo. Joel 2:28, Joel, acuérdate bien de esto, Joel, el profeta Joel 2:28, dice: y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y verán visiones, y me servirán. Ahí el Señor ya no está yendo únicamente al sacerdote, únicamente al profeta, únicamente al rey. Toda persona que viene a Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo. Y desde el momento en que usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido una predestinación especial, conforme. Y quiero terminar el mensaje con este punto: conforme a la hechura con que Dios nos hizo. Déjame decirte que muchos pastores y tal vez muchos maestros de la palabra y tal vez muchas personas, ministros del evangelio, te van a decir: ¿y qué don Dios te dio cuando te llamó? ¿O qué don Dios te dio cuando naciste de nuevo? Él no te está dando nada cuando naciste de nuevo en dones, o no, en tu hechura. Cuando Él te formó en el vientre de tu madre, puso todos los tesoros que un día quería usar en tu vida. Mientras no vengas al nuevo nacimiento, al primer encuentro con Jesús, tú no puedes descubrir los dones, todos esos regalos que Dios te dio realmente. El día que tú aceptas el llamamiento al ministerio, Dios te empieza a hacer brillar esos dones especiales que tiene en ti. Déjame ponerte un ejemplo muy simple de lo que te estoy hablando. Si a un niño Dios le dio el don de adorador en el altar, guiando al pueblo a adorar a través del canto, a través de la música, desde niño, desde el primer año, ya cuando empieza el niño a caminar, ya cuando empieza a hablar, empieza a cantar. Ya cuando empieza el niño a moverse, empieza a tocar un tambor o empieza a tocar una guitarra. Porque en su hechura ya está lo que Dios quiere hacer con él. Yo quiero decirte, amado oyente,
amigo que me estás oyendo, Dios tiene propósito para tu vida. No importa por qué situación tú estés pasando, hay esperanza en Cristo Jesús. Amén, amén. Hay esperanza y hay propósito para cada creación del Señor. Pastor, pues muchísimas gracias. Es un honor haberlo tenido aquí en las cabinas de Ministerios Pan de Vida compartiendo esa palabra. Queremos invitarlo a que vuelva a venir con nosotros a dar una palabra, a dar una prédica en el que el Señor ponga en su corazón y hable a través de usted. Sabemos que el Señor lo utiliza grandemente, ¿verdad? Nos sentimos privilegiados de que el Señor lo haya escogido. El Señor nunca se equivoca. Ya lo tiene en su calendario perfecto, ¿verdad? Tenía ya este tiempo, tenía este momento y tenía la persona, porque hoy el Señor fue que me dijo, hace ratito que estaba en su presencia, me dijo, vas a televisar ese programa hoy en vivo. Pensaba solamente grabarlo y después editarlo y sacarlo al aire, pero el Señor me dijo, no va a ser así. En ese momento, cuando esté hablando a través de mi siervo, ¿verdad?, estarás transmitiendo ese programa. Yo no sé quién está allá afuera, pero si este mensaje fue para ti, déjame decirte que Jesús ya te ama demasiado desde antes de que tú nacieras. Desde antes de que tú te levantaras en este día, el Señor ya tenía perfectamente bien planeado este momento para que tú escucharas este mensaje. Y quiero decirte que si tu vida fue transformada, si en alguna forma, que estoy seguro que el Señor tocó tu corazón, ¿verdad?, y tú no conoces al Señor Jesús, todo empieza solamente con confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón. Ese es el primer paso, arrepentirte de tus pecados, confesar con tu boca, creer con tu corazón. El primer paso después es acercarte a una iglesia y ser bautizado en el nombre de Jesús. Me gustaría, pastor, que nos acompañara ya para despedirnos, porque el tiempo en la radio es muy corto, con la oración de arrepentimiento, por favor, si nos puede acompañar, nos puede guiar. Y de antemano, muchísimas gracias por tu tiempo. Soy tu amigo Giovanni Aparicio y te bendigo en el Señor de Cristo. Pastor. Antes de hacer la oración, nomás brevemente quiero decirte esto último, hermano, como conclusión también. No te compares con nadie. Si Dios te llamó para ser profeta, cada profeta fue individual, fue original y fue muy diferente al otro. Cada apóstol fue muy diferente al otro. Cada pastor fue diferente al otro. Cada ministerio es diferente. Tú eres único. Amén. Tú eres único. Y el plan que Dios tiene para ti es único. No te andes comparando ni sintiéndote menos que los demás porque alguien más X o X. Padre, en este momento venimos ante su divina presencia. Haz esta oración conmigo. Padre Celestial, yo recibo a Cristo en mi corazón en este momento. Yo quiero tener ese nuevo nacimiento. Escriba mi nombre en el libro de la vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, láveme con su sangre preciosa y deme vida en su nombre. Padre, gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Si una o más de un alma se salvaron, a su nombre sea la gloria. Padre, si una alma o más recibieron motivación este día para seguir adelante, a su nombre gloria. Gracias por este programa, por este privilegio de estar aquí, en el poderoso y hermoso nombre de Jesús. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriospandevida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriospandevida.org.